8:03 de la mañana de este martes vamos a pasar espacio de entrevista con el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, quien nos acompaña hoy. Es un gusto saludarle. Ministro, gracias por atender el llamado de Canal Antigua para atender las consultas y informar a la audiencia en torno a el alza en los precios del combustible que viene a afectar al bolsillo de los guatemaltecos. Ministro, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Joaquín. Pues un gusto estar con ustedes en la mañana de hoy y a través de ustedes con los guatemaltecos para poder informar sobre este importante tema. Muchas gracias por atendernos, ministro. Ayer conversábamos con dos analistas que aseguran que en cuestión de 2 o 3 semanas el precio del galón de combustible podría llegar hasta los 45 quetzales. Como ministerio, ¿ustedes están de acuerdo con esta proyección? Es imposible determinar a ciencia cierta. Esto porque el precio de los combustibles responde evidentemente al precio internacional de estos, porque nosotros compramos los combustibles fuera de Guatemala, y los precios de los combustibles internacionales responden a su vez al precio de la materia prima y los costos de refinación, siendo la materia prima el petróleo. Lo que efectivamente está ocurriendo en semanas recientes es que el petróleo está teniendo un incremento de precio considerable. En el último mes, el WTI, que es el petróleo de referencia para Guatemala, ha aumentado de precio más de 30%, empujado, por supuesto, ante las especulaciones que están ocurriendo por la crisis en Ucrania. Si la tendencia continúa al alza, pues el precio va a continuar al alza en Guatemala, lamentablemente. Pero es imposible que alguien lo pueda determinar con ciencia cierta y con una claridad como para decir que en 2 semanas vamos a estar en tanto. Se han corrido escenarios, por supuesto. Esperemos, y esto es la esperanza de todo el mundo, que la paz vuelva a reinar en Ucrania para que el conflicto cese, obviamente se salven las vidas, que es lo más importante, pero que también los mercados de hidrocarburos puedan regresar a la normalidad. Muchas gracias, ministro. El presidente Biden en Estados Unidos mencionó, pues, tal vez liberar algunas reservas de petróleo de su país para poder nivelar el mercado del costo del petróleo. ¿Esta medida, de ser positiva, podría beneficiar a Guatemala? ¿O pues hay quienes dicen esto es imposible, no lo puede hacer de la noche a la mañana? Mire, pues la medida, si se aplica, evidentemente tendría impacto beneficioso en cuanto al precio a nivel mundial. Realmente en el mundo no estamos viendo escasez al día de hoy. Lo que estamos viendo son mercados inquietos reaccionando ante una posibilidad de escasez si llega a escalar el conflicto armado. Recordemos que Rusia es el segundo productor en el mundo de petróleo al día de hoy. Produce más de 10 millones de barriles de petróleo al día. Esa producción, si se pierde de la noche a la mañana, por decirlo así, tendría un impacto a nivel mundial. Por supuesto que medidas que pueda tomar Estados Unidos y otros países de incrementar su producción ayudarían a que este impacto pues mengue. Así que la medida anunciada que usted me comenta es buena, porque va a tender a estabilizar el precio en la medida que los mercados tengan confianza de que no habrá escasez del producto. El diésel seguirá en incremento, ministro. Lo digo, pues hay un análisis que asegura pues estas especulaciones en los precios se debe a que la maquinaria de guerra lo que más utiliza es diésel y es lo que más está consumiendo Rusia y lo que más está dejando de salir de este país, y es por eso que se da el alza. ¿Es así? ¿Es por eso que el diésel en Guatemala pues está incrementando aún a más velocidad que la gasolina? El diésel está hoy por hoy en los mercados internacionales más caro que la gasolina. La interpretación que tenemos en el Ministerio de Energía y Minas es distinta. Se debe a que el diésel sí es un energético, un combustible que se utiliza para la calefacción de hogares. Y recordemos que el invierno en el hemisferio norte este año entró tarde y entró muy fuerte. No ha terminado, de hecho. Eso es lo que ha incrementado estacionalmente el consumo de diésel. Puede ser que el esfuerzo armamentístico haya tenido un impulso en los últimos 2 o 3 semanas, pero en general esa es la razón por la cual el diésel se ha cotizado más alto. En Guatemala el diésel pues normalmente es más barato por el hecho de que paga menos impuestos.
pero no es del todo poco común entender que el diésel tenga un comportamiento muy similar en los mercados internacionales al del combustible regular o incluso el super. Ministro, el presidente ha anunciado algunas medidas para aliviar también el alto costo en los fertilizantes y otros productos. ¿Ha tenido acercamientos con su persona? ¿Qué propuestas llegarán tal vez al legislativo para aliviar este golpe al bolsillo de los guatemaltecos? De hecho, Joaquín, nos encontramos en este preciso momento en un gabinete de gobierno. Pues yo pedí permiso para venir a atender la entrevista. En este gabinete, pues precisamente estamos discutiendo con el presidente sobre las tendencias del mercado, por supuesto, pero sobre las medidas que podemos adoptar. Definitivamente el presidente Yamatei está pues comprometido con encontrar soluciones para la crisis, las que están en nuestras manos, porque hay que entender que una crisis que es mundial, pues no se puede resolver probablemente desde el despacho del ministro de Energía y Minas de Guatemala. Pero sí hay medidas que se pueden adoptar, las estamos analizando, las estamos discutiendo y esperamos que en cuestión de horas o a lo sumo un par de días podamos anunciarlas a los guatemaltecos. Evidentemente serán medidas paliativas que nos permitan superar la crisis en que nos encontramos o mantenernos en la crisis. Y las medidas de fondo pues vendrán después, porque una medida de fondo que hay que decir es que para evitar los vaivenes de los mercados internacionales de hidrocarburos, Guatemala debe reducir su dependencia de este tipo de combustibles. Y sí estamos trabajando desde el gobierno en una estrategia para la utilización de biocombustibles, por ejemplo. Esperamos que antes de que termine este año la mezcla de etanol con combustible sea una realidad en Guatemala. Estamos impulsando legislación para la movilidad eléctrica. Esto lo puedo anunciar, antes de que termine en marzo estará la iniciativa presentada en el Congreso. Entonces, hay medidas de fondo que sí se están impulsando, que evidentemente tomarán algún tiempo en ser realidad. Ahorita estamos en este gabinete y en esta coyuntura enfocados en las medidas paliativas inmediatas. Ministro, para informar a la población, ¿cuál es el lapso de tiempo que pues normalmente transcurre cuando se notifica sobre un alza en el precio del petróleo en el mercado internacional hasta que esto se vea reflejado en el combustible guatemalteco? Se lo pregunto, pues muchos aducen, hay especulación, incluso hay monitoreos ahora en esta jornada para los precios de los combustibles, para que la audiencia sepa más o menos cuál es ese lapso de tiempo prudencial en el que podemos sentir y prepararnos para un nuevo incremento. Mire, no hay una respuesta definitiva porque depende de diversos factores. Obviamente depende de los inventarios existentes y luego cada compañía importadora tiene ciertas políticas distintas en cuanto a la reposición de sus inventarios y en cuanto a la salida de los mismos. Recordemos que en Guatemala, por disposición de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, la fijación de los precios es libre, o sea, depende de las fuerzas del mercado. Entonces, aquellas empresas que tienen que reponer inventario más constantemente o más rápido, pues son aquellas que ajustan sus precios más rápido. Así que no es poco común que un incremento internacional se refleje en Guatemala en 1 o 2 días. Esa es una de las medidas que estamos analizando, ver cómo podemos hacer más parejo el tratamiento entre las compañías para que los guatemaltecos sepamos qué esperar, porque sí hemos encontrado, y esto debo decirlo, el presidente nos pidió reforzar las actividades de fiscalización permanentes que realizamos el Ministerio de Energía y Minas y la DIACO. Y, por ejemplo, ayer que hicimos un importante operativo en Ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala y Chimaltenango, encontramos evidencias de que al menos 7 estaciones de servicio estaban presumiblemente especulando con el precio. En el sentido de que creemos que el incremento de precios se hizo más rápido que lo que la compra de su inventario lo reflejó. Se iniciaron ya las investigaciones y probablemente estas empresas serán sancionadas con todo el peso de la ley en las semanas venideras. Y esos tipos de fiscalizaciones las vamos a continuar. ¿Qué es lo que quiero decir? Sí es probable que el precio en una dinámica como la que nos encontramos tenga más movimientos, pero la labor del gobierno va a ser verificar que esos movimientos no sean en abuso del consumidor y si encontramos abusos, pues actuaremos con la fuerza de la ley para sancionarlos.
¿Algún consejo para los guatemaltecos en cuestión de prepararse pues, en presupuesto familiar o de abstenerse de utilizar vehículos? ¿Qué es lo que más recomienda el ministerio? Vean, lo que voy a decir es cierto para el aprovechamiento de cualquier recurso y es que hay que usarlo de forma eficiente, más aún cuando estamos en épocas de crisis que se traducen en precios elevados. Yo creo que es momento en que los guatemaltecos nos organicemos, que podamos, no, si tenemos 2 carros en la casa, probablemente contarnos con la familia y salir en uno solo. Hay que ser un poco más inteligente en la utilización de los recursos en esta dinámica, porque es la única forma que nuestro bolsillo no sufra o sufra menos. Desde el gobierno incluso estamos examinando algunas medidas que impliquen horarios diferenciados o aprovechar las herramientas que entre lo malo de la pandemia hemos heredado, como el teletrabajo. Creo que aquellas personas que puedan efectivamente regresar a teletrabajo, no tengan necesariamente que salir de su casa, pueden ahorrar combustible de esta forma, lo cual pues ayuda a mitigar el riesgo para todos, porque en la medida que haya menos carros circulando, pues el rendimiento por galón de combustible será mejor para todos aquellos que sí tengan la necesidad de salir. Así que el consejo es hacer un uso racional del recurso, y obviamente entender que esta es una dinámica internacional, que habrán medidas de mitigación, por supuesto, pero que en tanto el conflicto dure, tenemos que estar preparados para pues, actuar acomedidos. Una última pregunta, señor ministro. ¿Qué hay con el gas propano? Recordemos, tuvo un incremento hace algunos meses fuerte y ahora, pues, digamos, los hidrocarburos vendrían a opacar, pero ¿cómo ven las proyecciones del gas propano? Cosa que también podría afectar a los guatemaltecos. Joaquín, y con esta pregunta me tengo que despedir porque me están llamando de nuevo al gabinete, pero el gas propano, el nombre técnico es gas licuado de petróleo. El gas propano se produce a partir de petróleo. Al incrementar el precio internacional del petróleo, la tendencia hacia el precio del gas propano pues va a ser alza. El gobierno implementó una medida paliativa ya cuando la tendencia era al alza a finales del año pasado, que fue muy efectiva. Pues ayudó con más de 130 millones de quetzales a los bolsillos de los guatemaltecos. Creemos, bueno, lamentablemente la medida no fue prorrogada por el Congreso de la República, pero ahora oímos que puede haber una voluntad renovada para que una medida similar pueda adoptarse. Sería una medida de esas que digo yo paliativas, porque en realidad el precio está incrementándose, pero lo que buscamos es ayudar a aguantar a los guatemaltecos. Muchas gracias, ministro. Pues agradecemos su presencia en esta entrevista y sabemos que su agenda es complicada. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Joaquín. Buenos días a todos. Muchas gracias a Alberto Pimentel, el ministro de Energía y Minas. Keila, bueno, ya lo vimos y ayer lo mencionaban los analistas también. Hay que estar preparados, hay que eficientar el uso del combustible, pues no tenemos aparentemente escapatoria ante los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Esto no, pues precisamente viene a ser responsabilidad directa del gobierno de Guatemala, por lo que eventos como el de ayer, como el paro del transporte, vienen solo a sumarle pues a la inestabilidad del mercado. En este momento la sociedad guatemalteca tiene que crear conciencia si realmente vale la pena bloquear las diferentes calles o avenidas. Se puede manifestar, por supuesto. Hay lugares en donde se puede realizar, pero no bloquear el tránsito vehicular, porque esto nos va a afectar aún más a nuestra economía. Y justamente mencionaba algo bien interesante el ministro, y es el uso adecuado de los recursos. Si tenemos la oportunidad de vivir con familia y que nos puedan dar el llamado aventón o jalón, es importante que se haga en este momento. Realmente la economía no está para que todos utilicemos un carro personalizado, porque pues el combustible continúa subiendo y aparentemente si la guerra continúa, esto va a seguir, o sea, se van a incrementar los precios, y esto es preocupante porque se incrementan los precios de la canasta básica, del combustible como tal, pero los precios, por ejemplo, de los salarios no. Aquí también recae la importancia de las empresas, por ejemplo, aplicar el tema del teletrabajo, que ya lo mencionaba el ministro, ya veníamos acostumbrados a este tipo de dinámicas por la pandemia y creería que se puede volver a aplicar.
el teletrabajo. Esto se puede traducir en ahorro de combustible y bueno, otro consejo que daban ayer los expertos es no está escaseando el combustible, como lo dijo el ministro hoy, por lo que tampoco hace sentido abarrotar las gasolineras, cosa que sucedía ya un poco el fin de semana, sino esto no viene a generar una escasez de combustible, sino solo una imparable alza en el precio de los hidrocarburos, que algunas predicciones dicen podría llegar incluso a 50 quetzales el galón. Lo que considero es que más que las personas creyeran que se estaba escaseando el combustible es porque ya todos sabíamos que el precio venía un incremento iba a más subir. adelante. Entonces, sí. Por ejemplo, yo también lo hice la semana pasada, traté de llenar el tanque de mi carro para pues estar bien y por lo menos no pagar tanto como lo estaría pagando esta semana. Entonces, por ahí va este tema de la conducta, que todas las gasolineras estaban abarrotadas, no tanto por la escasez, sino por el precio. Sí, por el precio. Y bueno, esto es un indicador de qué tan agresivos son los incrementos cuando se dan, pues ya tomar estas medidas y pues también las que recomienda el ministro de ser austeros con el uso del automóvil y, como tú lo decías, el carpool también es una herramienta que puede venir a beneficiar. Irónico que hace 2 años, Joaquín, la gasolina estaba como a 17, 20 quetzales. Sí. Y en este momento pues ya se está incrementando el alza. También aquí hay un tema importante con el tema del teletrabajo. Muchas empresas no se animaron, no se querían arriesgar tanto a desempeñar esta actividad de manera virtual, por la cultura en Guatemala, que cuando estamos en casa no queremos hacer nada. Entonces, aquí también recae la responsabilidad de los guatemaltecos. Son nuevos hábitos. Exactamente, de crear nuevos hábitos de responsabilidad que, aunque estemos en nuestra casa, tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Así es. Algo curioso es que también en pandemia dejaban circular únicamente vehículos de placa impar o par. Así es. Y bueno, aunque la dinámica fue difícil y tuvo sus complejidades, pero funcionó. Funcionó. Pues podríamos aplicar nosotros de manera interna este tipo de pico y placa, creo que le llaman, algo así en Colombia, ¿verdad? Ajá. Vamos a ir a una pausa. Al regresar tenemos más información para usted, así que por favor no se vaya. Ya volvemos.